En 1865, un señor con barba y sin internet escribió que el hombre llegaría a la Luna desde Florida, en una cápsula, y caería en el Océano Pacífico. 100 años después, la NASA hizo exactamente eso. La cápsula del Apolo 8 aterrizó a 4 kilómetros del punto en que Julio Verne había imaginado sentado en su despacho. ¡4 kilómetros! En un planeta entero. ¿Casualidad? ¿Genio? ¿O algo más raro todavía? Voy a hablar del escritor que predijo el submarino eléctrico, los noticieros, los gobiernos totalitarios e incluso Internet, y que, paradójicamente, apenas salía de Francia. Os voy a contar 3 cosas rápidamente. Cómo un fracasado en bolsa con cojera y diabetes se convirtió en el segundo autor más traducido de la historia, que predijo exactamente y cómo lo hizo, sin laboratorio, sin equipo y sin Wikipedia. Y un acertijo matemático que dejó escrito en su propia tumba, porque por lo visto morirse normal le parecía aburrido. Soy Santi Limonche, autor de la saga Ferantir, donde los dioses intervienen en nuestro mundo cada 2x3 y está disponible en Amazon. Y en este canal hoy toca hablar sobre otros escritores que merecen una segunda lectura. ¡Vamos allá! Empecemos por desarmar el mito. Julio Verne no era un aventurero, era un abogado. Sí, estudió filosofía y retórica en el Liceo de Nantes y se licenció en Derecho en París. Su padre, notario, quería un sucesor. Verne quería escribir. Destripe. Ganó Verne, pero le costó. Con 11 años intentó escapar de casa para enrolarse de grumete en un barco rumbo a la India. ¿El motivo? Comprarle un collar de perlas a su prima Caroline. Su padre lo pilló antes de zarpar. Romántico, ambicioso y con un sentido de planificación logística francamente cuestionable. La vida adulta no fue mejor. Matrimonio infeliz, con una vida rica que ya tenía 2 hijas. Relación tensa con su único hijo biológico, Michel. Trabajó de agente de bolsa, profesión que, por lo que sabemos, le hizo tan feliz como cabría esperar. Sirvió como guardacostas durante la guerra franco-prusiana en 1870. Y por si lo anterior pareciese poco, era diabético. Perdió progresivamente la vista y el oído. Y para rematar, le pegó un tiro en la pierna su propio sobrino. Cojeó el resto de su vida. Murió el 24 de marzo de 1905 en Amiens, ciudad donde llegó a ser concejal del ayuntamiento durante 15 años. Tenía 77 años. En ese currículum vitae, lo lógico habría sido escribir tragedias. Verne escribe aventuras. Esto ya dice algo del personaje. En 1862 conoció al editor Pierre-Jules Herder. Y aquí empieza la historia interesante. Herder le ofreció un contrato que ya a cualquier escritor le parecería ciencia ficción del bueno. 20.000 francos anuales durante 20 años a cambio de 2 novelas por año. El hijo de Herder renovó el contrato. Resultado: 40 años de producción ininterrumpida y 64 grandes novelas firmadas. De ahí salieron Los viajes extraordinarios, la colección que todos hemos oído nombrar aunque no la hayamos leído. 5 semanas en globo, de 1863, que fue su primer gran éxito. Viaje al centro de la Tierra a la Luna, 20.000 leguas de viaje submarino, La vuelta al mundo en 80 días, Miguel Strogoff. ¿Quién no ha ido a escuchar de alguna de estas novelas? Y un largo etcétera. La palabra extraordinario viene del latín extra ordinarem, fuera del orden común. Verne se la tomó al pie de la letra. Lo suyo no eran viajes, eran fugas literales del orden establecido por la geografía,
la física y a veces el sentido común. Pero ojo, no todo se publicó en vida. En 1863 escribió una novela llamada París en el siglo XX. Herschel la rechazó por demasiado pesimista. Imaginad, rechazada por pesimista por el mismo editor que le pagaba por 2 novelas al año. La novela quedó guardada en una caja fuerte y la descubrió su bisnieto en 1989. Se publicó en 1994 y ahí dentro había un Verne distinto, cínico, oscuro, anticipando rascacielos, coches con motor de explosión, ejecuciones eléctricas y una red de comunicaciones que, con muchísima generosidad, podríamos llamar Internet. Vamos al grano. ¿Qué acertó exactamente? Primero, la Luna. Ya lo hemos dicho. Apolo 8, cápsula Pacífico a 4 kilómetros. Y eso escrito en 1865, cuando la electricidad doméstica era una rareza de feria. Segundo, el submarino eléctrico. El Nautilus, del Capitán Nemo, se publicó en 1869. El primer submarino eléctrico funcional llegó 50 años después. Verne incluso describió que navegaría bajo los polos norte y sur, cosa que tardaron décadas en hacer realidad. Tercero, el helicóptero. Aparece en Robur el Conquistador, mucho antes que Swarovski lo hiciera volar de verdad. Cuarto, el ascensor. En La Isla Misteriosa, una de mis novelas favoritas, hoy nos parece una tontería, pero entonces era literalmente magia. Quinto, las armas de destrucción masiva. En Los 500 millones de la Begún, anticipó el concepto de una ciudad arrasada por una sola arma décadas antes de Hiroshima. Sexto, los gobiernos totalitarios. Describió regímenes que recuerdan al nazismo cuando en Europa todavía mandaban kaiseres con bigote. Séptimo, el ascenso de Estados Unidos como potencia mundial. Lo escribió cuando Estados Unidos acababa de salir de su guerra civil y nadie apostaba un franco por ellos. Y la más fina de todas, se adelantó a Einstein. Verne escribió que la materia, por mucho que la descompongas en moléculas, átomos y partículas, siempre dejará una última fracción que obligará a replantear el problema, hasta admitir un principio primero que no será materia sino energía. Eso es E igual a mc al cuadrado, como todos sabemos. Escrito en prosa 40 años antes de que Einstein lo escribiera en ecuación. ¿Cómo lo hizo? Y aquí viene la parte que me parece más interesante. Verne casi no viajó. Tenía 4 yates, todos llamados Saint-Michel, y con ellos navegó el Mediterráneo, Irlanda, Escocia, Noruega, Inglaterra y los mares del norte y Báltico. Suena mucho, pero comparado con los escenarios de sus novelas, África Central, los polos, el centro de la Tierra, la Luna, era un turismo de fin de semana. Su método era brutalmente simple: leer atlas, manuales de geografía, tratados científicos, expertos consultas por carta, etc. Todo lo que resolvemos en 30 segundos con un buscador. Él lo resolvía con meses de biblioteca. Era lo que en francés llamaban un voyeur en chambre, un viajero de sillón. Esto rompe con un mito importante. La gente cree que la imaginación es libre, que el escritor se sienta y fantasea. Falso. Todos nos documentamos. Y la imaginación de Verne era una imaginación documentada. No inventaba magia, extrapolaba ciencia. Si describía un submarino, sabía cómo se comprimía el aire. Si describía un viaje a la Luna, sabía qué velocidad de escape hacía falta. Acertó con el lugar de despegue porque calculó la latitud que minimizaba el gasto energético. Por eso sus predicciones envejecen tan bien. No predijo el futuro,
lo dedujo. Curiosamente, situó un telescopio en el Monte Palomar décadas antes de que se construyera uno de los observatorios más importantes del siglo XX. ¿Coincidencia? Quizá. O simplemente eligió el sitio que cualquier astrónomo serio hubiera elegido por altitud y cielo limpio. Eso es lo que hace un buen documentalista. Y aquí llegamos a mi parte favorita. Julio Verne dejó un acertijo matemático grabado en su propia tumba. La inscripción dice, más o menos: hacia la inmortalidad y la eterna juventud mandé construir mi tumba. El número de los días que excederán a los millares de los días de mi vida será el de las centenas de los días de mi muerte. Traducido: planeó una ecuación en la que sus días vividos y sus días muertos quedan ligados en una proporción exacta. Un escritor que convierte su propia lápida en un problema de aritmética. No conozco a nadie que se haya despedido con más estilo. Y algunos datos para cerrar el vídeo de hoy. Fue el segundo autor más traducido del mundo, según la UNESCO. Solo Agatha Christie le supera. Sus libros están en 112 idiomas. 95 películas basadas en sus obras. La Agencia Espacial Europea bautizó con su nombre un vehículo espacial automatizado y lo puso en órbita en 2008. Es el único escritor de la historia con uno propio. Y para terminar con la anécdota más rara, en el estreno teatral de La Vuelta al Mundo en 80 días, Verne se subió a un elefante de atrecho. Cayó un decorado, el elefante se asustó y se llevó al autor por las calles de París. Verne sobrevivió. El decorado, no. Lo que me fascina de Verne no son las predicciones, es el método. Un señor con problemas familiares, una pierna mala, vista en declive y un contrato editorial que le obligaba a producir como una fábrica. Decidió que su superpoder iba a ser leer mucho y razonar bien, y con eso contribuyó el armazón de lo que llamamos ciencia ficción. Si os ha interesado este viaje, suscribíos al canal y dadle al like. La próxima parada puede ser otro escritor, mitología o fantasía, ya lo sabéis. Pero también os puede ser algún dios de ese escritorio. Soy Santi Limonche y hasta la próxima. ¡Hasta luego!